Mi primer invitado, él es Harry Alvarado, él es magíster en Ciencias Políticas y comunicador. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte en el programa. Cada vez que te tengo, de verdad que las ideas no solo fluyen, sino que dices las cosas precisas que el Perú quiere escuchar, porque el Perú no está para ponerle una agenda ni mentirle. Ya no cree, incluso ni siquiera en la prensa, pero sí creen peruanos, en comunicadores, en periodistas, en todo lo que hacemos con el corazón por un bienestar y con un solo objetivo, llamado país. Buenos días. Hola Mayra, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a tu audiencia también y por supuesto estoy completamente de acuerdo contigo en las dos cosas que acabas de decir, en la importancia de la verdad, principalmente a la hora de hacer política, y la importancia de la prensa para que esa verdad llegue a la opinión pública y pueda de esa manera votar de manera más precisa y acorde a sus intereses. Yo quiero empezar con esto, porque quiero saber tu idea, tu opinión. Llega un 2026 con un presidente interino, cuestionado, con denuncias archivadas, con grandes privilegios, con un patrimonio sumamente elevadísimo. Yo no sé cómo lo hacen, cuál es el misterio. Si con el sueldo que gana, perdóname, pero no podrían llevarse una vida así, ¿no? Entonces, y con un Congreso altamente desaprobado y múltiples escándalos políticos que profundizan la desconfianza ciudadana. Más de 80 congresistas de este régimen y de este Congreso pretenden llegar a la reelección. Me gustaría ver esa visión de país que tienes con estos poderes del Estado. No solo te hablo del poder ejecutivo, legislativo, sino del poder de justicia, donde ya luego voy a presentar este documento que presenta el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Por amedrentamiento, por haber suspendido de funciones a la fiscal suprema Patricia Benavides alias Bane. Así es, sí, bueno, seguimos con un gobierno que no gobierna, un Congreso que no representa, peleas diarias mientras la gente sigue con la vida dura. Y en ese sentido, Gerí es un hijo fiel reflejo del monstruoso Congreso que tenemos, ¿no? Es decir, una persona que vive de los privilegios, que está siendo acusado o hay indicios de corrupción en sus reuniones en las que vende el Perú en chifas, en la madrugada, y asimismo es una persona que ha sido acusada de violación, recordando que el Congreso también ha sido acusado de tener redes de prostitución en su interior. Entonces es un fiel reflejo del Congreso. La pregunta que podemos hacernos es ¿qué otro tipo de representante podría salir de un Congreso como el que tenemos? Adicionalmente, como lo señalas, el Congreso que tenemos ha ya capturado a todos los órganos de control, no tiene ningún contrapeso, ha capturado la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y ahora el sistema de justicia con Tomás Saladino Gálvez a la cabeza que les está rindiendo pleitesía. Hay una próxima reunión de Tomás Saladino Gálvez, va a ir a Palacio a tomarle la declaración al presidente Gerí. Todos sabemos que ese es un show que no va a llevar a nada, por supuesto, porque Tomás Saladino Gálvez forma parte del pacto político con el Congreso. Totalmente de acuerdo contigo, y lo que tú mencionas, y justamente yo interpretando tus palabras de este Congreso con mucho cuestionamiento, yo más escucho o entiendo o descifro que estamos hablando de organizaciones criminales. Por eso todos los días me hago la pregunta y le hago la pregunta a mis televidentes, ¿contra quién luchamos todos los días por salvar nuestras vidas cuando las exponemos en las calles? Contra esas organizaciones criminales que están en las calles, en las esquinas, que te extorsionan, te matan, o contra las organizaciones criminales políticas que blindan a estas organizaciones criminales que están en la calle. Y no solo blindan, sino que sacan leyes a favor de las actividades ilícitas que son fuente
de estas organizaciones criminales que tenemos en todo el Perú. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De organizaciones criminales? ¿De congresistas? ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, sí. El sistema representativo del Perú, a través del cual normalmente los electores eligen a sus autoridades, y estas autoridades en principio deberían convertir las demandas de la población en políticas públicas, ese circuito está roto. Lo que hacemos ahora los electores es elegir autoridades, y esas autoridades, una vez que llegan a las esferas del poder, ya no atienden a la población. Pero que no atiendan a la población, que es el caso de este Congreso, por ejemplo, no significa que no atiendan a nadie. Ellos sí están atendiendo y sí están respondiendo a gente, pero no a la población. Están atendiendo a poderes económicos, formales, informales, legales e ilegales, para beneficiarlos a ellos y asimismo beneficiarse a ellos mismos. Las leyes pro crimen... ¿Quién financia su campaña, no? Exactamente. Una de las formas que tiene las mafias o el poder económico de penetrar el sistema político en el Perú es a través del financiamiento de campañas. Y si no es a través del financiamiento de campañas, el poder económico también puede, a través de la publicidad, influir en los medios para que estos medios apoyen ciertas ideas o le hagan una demolición mediática a los candidatos que no les gusta. También pueden influir los poderes económicos en la política a través de los lobbies, o a través de las puertas giratorias, ofreciéndoles después de su trabajo como congresista algún puesto en alguna universidad o empresa. El poder económico tiene muchas maneras de influir en el poder político, y por eso, hace unos meses, cuando el presidente de la CONFIEP, que es uno de los principales organizaciones, el señor Zapata, ¿no? El señor Zapata de las empresas en el Perú, dijo, la CONFIEP y los empresarios deberían participar más en política. Permítanme dudar de eso. El poder económico ya participa en la política. Es el principal poder que domina. Lo que ocurre es que lo hace detrás de bambalinas. Entonces, claro, lo que la gente tiene que hacer es ponerse a mirar no solamente a los políticos, sino a los que están detrás de esos políticos. Totalmente de acuerdo contigo con lo que tú mencionas. Y por si acaso hemos cambiado totalmente de número. A nuestros televidentes que nos están haciendo preguntas por acá, por las páginas, si desean y si nuestro invitado lo permite, también pueden llamar previo filtro de mi producción al número 954-160-248, porque ustedes saben que este programa no es mío, es de ustedes. Y acá quien decide es el pueblo. Nosotros solo educamos, informamos y damos no las principales realidades que en otros medios comerciales no lo van a dar y te van a maquillar la información. Yo quería hacerte una pregunta porque justamente, como te decía hace un momento, no duermo en las madrugadas porque estoy chequeando y estoy viendo, y también tengo personas que me apoyan. Muchísimas gracias, Kimberly. Usted ha dicho recientemente que quienes hoy gobiernan el país no tuvieron ni el acceso ni la legitimidad para estar ahí. ¿Estamos ante una crisis solo política o una crisis legítima del sistema democrático en su conjunto? ¿O estamos en una crisis del sistema, o sea, el sistema del Perú falló totalmente? ¿Hay democracia? ¿Hay un Estado híbrido? ¿O hay una dictadura solapada? Bueno, esa declaración la hice pensando principalmente en quién gobierna los tres principales poderes del Perú. El poder legislativo, el Congreso, está siendo presidido ahora por Fernando Rospigliosi, que no consiguió los votos para ser congresista, pero que entró como interino para reemplazar a Nano Guerra García, que falleció. Gerí está en la presidencia de la República. Él tampoco consiguió los votos para entrar como congresista. Entró como congresista solamente porque el Congreso inhabilitó a Vizcarra y Gerí entró para reemplazarlo y hoy ocupa el sillón presidencial. Tomás Aladino Gálvez está ocupando la Fiscalía de la Nación, siendo, a pesar de que es investigado dentro de la trama de los cuellos blancos, solamente porque se estuvo quitando a Zoraida Ábalos, poniendo a Patricia Benavides, que luego fue también destituida. Es decir, estos tres personajes que controlan los tres principales poderes del Perú son interinos, los tres. Entonces nos hemos salido del cauce normal y lo que era excepcional se ha convertido en la regla. Eso sin mencionar, como decíamos hace un rato, que el Congreso también ha nombrado a las cabezas de los principales entes reguladores, Junta Nacional de Justicia, Defensoría, Tribunal Constitucional, de manera irregular, con lo cual podemos decir que hoy en día los principales poderes del Estado están siendo ocupados por gente que ha accedido ahí de manera irregular
y además es ilegítima, quizás legal, pero ilegítima porque no responden a los intereses de la población. Y se supone que vivimos, en una democracia que, como bien lo dices, cada vez lo es menos, si es que no estamos ya en una dictadura, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, pero si te das cuenta, estamos capturados, y lo decía hace unos días un invitado, somos rehenes prácticamente, el Perú es rehén de un poder legislativo que ha capturado las instituciones públicas autónomas, poder de justicia, válgase la redundancia, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional. Entonces, quien es piedra en su zapato, chao, te vas, contigo no es. ¿Hiciste algo? No me importa si hiciste algo, tipo Delia Espinosa, no hizo nada, no tenía nada que ver, pero la sacaron, la inhabilitaron, la suspendieron, y ahora quien está como fiscal interino es el señor Tomás Aladino Gálvez, que tiene también cuestionamientos por ser parte de los cuellos blancos. Pero si te das cuenta, lo que han hecho estos congresistas es no respetar la voluntad popular de el pueblo peruano de no una bicameralidad. 14 millones de peruanos dijeron no, fueron a una bicameralidad. Y ahora esa captura legislativa que tenemos va a pasar a la Cámara de Senadores, porque la mayoría están postulando, o sea, a la Cámara de Senadores. Pretenden, o sea, seguir teniendo la captura, pero ahora en la Cámara de Senadores. Entonces, estamos hablando, Jari, que esta captura no va a parar. Esta captura, yo quisiera darle esperanzas al país y no es que sea pesimista, señores, soy realista, somos realistas. Esta captura, hay una desesperación por llegar al poder, y leía hoy día incluso Hildebrand en sus 13, que decía que van a sacar un paquete de leyes para que Keiko Fujimori, que no creo que pase la valla, pueda pasar a segunda vuelta. Eso sería un milagro, no sé qué tipo de leyes. Único que la valla electoral para Fuerza Popular sea el 0.1%, yo me imagino que sea eso. Pero estamos hablando de una captura muy importante, entonces estamos en una dictadura, porque esto no es de a gratis, y encima hay congresistas, hay partidos que quieren salirse de los derechos humanos, de los pactos internacionales, quieren la pena de muerte. ¿En qué país nos quieren convertir? ¿A qué nos diferenciamos de los países que nosotros nos sorprendemos por países dictatoriales si nosotros lo tenemos todo asolapadamente? Sí, es cierto. Antiguamente las dictaduras iniciaban un día, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de Fujimori, el 5 de abril saca los tanques a la calle. Bueno, desde ese día empieza la dictadura. Hoy en día las cosas son diferentes. La transición entre una democracia débil que teníamos a una dictadura es un proceso, no se hace de un día a otro. Entonces lo que podemos decir desde un punto de vista más técnico y preciso es que estamos en un proceso hacia el autoritarismo. Estamos más cerca ya del autoritarismo que de la democracia. Existen todavía algunos espacios como este, por ejemplo, en donde se puede hablar libremente, pero el proceso está bastante avanzado. El Congreso ha capturado las instituciones, como lo decíamos hace un rato, y ahí es importante también recordar cómo funciona la política en general. En general, el poder en política, el poder siempre tiene tendencia a querer más poder y querer perpetuarse en el poder. Esas dos cosas son constantes en cualquier forma política que exista en el mundo. Entonces, lo que este Congreso quiere, ahora que tiene mucho poder, no solamente es ganar más poder, que ha hecho copando todas las instituciones de control, como ya lo hemos dicho, sino perpetuarse en el poder. La creación del Senado, como tú lo dices, no solamente es antidemocrática porque la gente votó en contra en el referéndum, sino que además lo que busca es poder perpetuarse en el poder. Hay que saber que el poder real, político, ha pasado del Congreso al Senado, y el Senado va a ser un pequeño grupo de personas que van a tener muchísimo poder. Van a decidir todo prácticamente. Todo, y no solamente eso, sino que se puede vacar a la presidencia, se puede destituir, sacar a la Cámara de Diputados, pero nadie toca a la Cámara de Senadores. Entonces, la captura sigue. Yo quiero hacerte una pregunta que para mí es muy importante. Dentro de todo ello, este gran problema, o este gran, sin ofender, presunto delito que hemos visto del Chifagate, de un presidente de la República, porque a mí no me cuentan cuentos, y creo que a los peruanos tampoco, porque ya abrieron los ojos. ¿Qué tipo
podríamos considerar a qué tipo de nivel hemos llegado de permitir que en nuestra cara haya ese tipo de situaciones de un presidente que debe gobernar, liderar, tener una agenda, porque él se siente orgulloso de decir yo rompo las reglas, que no sé cuánto. Entonces, estamos dentro, ¿hay o no hay delito para ti? Que revela sobre todo este Chifa Gay, no solamente el Chifa Gay, sino ya hemos visto otro tipo de reuniones Claro que sí. sobre la forma que se ejerce el poder hoy en el Perú. Lo que me parece importante rescatar de eso es que una vez más vemos a un presidente vendiendo al país a empresarios de forma oculta. No es la primera vez que lo vemos. Lo hemos visto ya antes. Recordemos el caso Odebrecht. El caso Odebrecht o el caso Lava Jato es una de las principales revelaciones periodísticas de los últimos años, en donde se vio que había una trama de corrupción de grandes constructoras, lideradas obviamente por Odebrecht, pero había otras constructoras peruanas y de cada país, porque era una red de corrupción que abarcaba toda la región, todo el continente americano o latinoamericano, y que lo que hacía era comprar presidentes. Estuvieron involucrados Ollanta Humala, estuvo involucrado PPK, estuvo involucrado Alan García. Todos los presidentes han estado involucrados y en todos los países igual. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión o el gran aprendizaje que podemos sacar de eso ahora que vemos que también Gerí vende el país en chifas o que presuntamente estaría negociando la venta del país en chifas? Lo que tenemos que sacar como conclusión es que los políticos que nosotros vemos todos los días y que nos generan tanto descontento no son el cliente final. Ellos están trabajando para otros poderes que están detrás y que nosotros no estamos viendo, que son el poder económico. Ellos son solamente los intermediarios visibles de una trama mucho más profunda y grave, que es una red de poderes económicos legales e ilegales que en realidad están haciendo que la gente pues sencillamente trabaje, pero no decida, ¿no? El poder económico, ¿qué es lo que quiere? Las élites económicas en el Perú lo que piensan, no tienen un proyecto nacional y lo único que piensan es que la gente trabaje, que la gente produzca, pero que la gente no decida. Para que no decida, lo que han hecho es arrebatarle el poder político. Totalmente cierto. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta, una de las últimas preguntas, por favor, antes de pasar con nuestro siguiente invitado. ¿Cómo ves estas elecciones del 2026, no, dentro de los cuadros políticos que se nos ha presentado y más de 36 candidatos presidenciales y 1000 y tantos entre diputados y senadores con denuncias, sentencias y que no tienen una hoja limpia para nada, ¿no? El escenario electoral, ¿cuál es tu opinión que puedas recomponer ya? Yo soy la mala, tú eres el bueno. Recomponer mínimamente la legitimidad democrática. El problema es que tenemos tendencia a pensar que la legitimidad democrática basta con ir a votar. Pero ya hemos visto cuando hablamos del circuito general que no se trata de eso, porque una vez que los elegimos ellos deben responder a los electores. Y lo que estamos viendo es que ese circuito está roto porque cuando llegan al poder ya no responden a los electores. Entonces el problema es sistémico. Ahora, con respecto a lo que me decías que hay una profusión de candidaturas, el gran aliado de Keiko, de Acuña, de López Aliaga, de Luna y de todos esos, los miembros del pacto que hoy día gobierna desde el Congreso, es la fragmentación. ¿Qué es eso? Es algo muy fácil de entender. Uno en una carrera tiene dos posibilidades para ganar la carrera. O ser mejor que el más rápido o meterle cabe al más rápido. Lo que estaba sucediendo con la fragmentación es algo parecido. Acuña, por ejemplo, es un enano, o Keiko es una enana política que tiene 10%, no tiene más. Pero ella, para pasar a segunda vuelta, no necesita superar a nadie que esté arriba de ella, porque no hay nadie arriba de ella o López Aliaga. Lo que necesita es que los demás estén por debajo de ella y con eso le basta para pasar a la segunda vuelta. Entonces la profusión de partidos lo que hace es diluir el voto de la gente en miles y miles de partidos y miles de candidatos para que ella con su 10% o Acuña con el pequeño porcentaje que tenga no llega a logren, 10%, llega no llega ni a 10%, pero lo pongo como ejemplo para que puedan pasar. Entonces la lógica es que ellos no necesitan hacer mejores propuestas, no necesitan ellos no quieren ser presidentes. Es más, quieren tener el poder. Como bien lo dices, hoy por hoy han hecho tantos cambios en la Constitución que tanto defendían, 82 artículos. Que es la Constitución de su papá, la han cambiado tanto que el poder ya no está en el Ejecutivo. Está en el Legislativo. Va a estar en el Senado.
Entonces a ellos les basta con estar en el Senado, con tener una bancada en el Claro. Senado. Y con diluyendo el voto entre miles y miles de partidos, ellos con su pequeño porcentaje van a poder tener una ¿Tú bancada. crees que estos partidos políticos que hoy están en el Congreso pasen la valla, tengan respaldo ciudadano, o crees que el descontento ciudadano se haga reflejar una vez más? Ocurrió en 2021. El descontento ciudadano fue grande, Exacto. pasó a la segunda vuelta un Castillo, pero a nivel congresal sí llegaron a tener bancada. A lo que aspiran ahora ellos, ya que no pueden ganar la presidencia, no son lo suficientemente competentes, ni siquiera son lo suficientemente cercanos a la población para ganar la presidencia. Keiko los No, los votan, les vez. dicen corruptos en la Exactamente. cara, los sacan, o sea, no, Exactamente. tienen un repudio Entonces, y un rechazo. si no puedo llegar a la presidencia porque no soy lo suficientemente competente para hacerlo, entonces voy a trasladar el poder al Senado y voy a tratar de tener una bancadita en el Senado. Ese es el proyecto que tienen. Me voy con esta última pregunta. Yo he dicho que no quiero ser pesimista, pero soy realista. ¿Qué nos espera después del 28 de julio del 2026 bajo tu criterio? Y te hago dos preguntas en uno, por favor. ¿Qué debería exigirle hoy el ciudadano común a quienes aspiran, ¿no? A gobernar el país en las próximas elecciones? Y si consideras que, bueno, esta lista, no sé si me la pueden poner, esta cartilla, libro coquito que vamos a tener en las elecciones, va a confundir completamente a la ciudadanía, que nos asegura que va a haber transparencia, va a haber coherencia y que podríamos tener votos totalmente cruzados, ¿no? A ver, en tu pregunta hay dos elementos, el pesimismo y el optimismo. Entonces, a ver, quiero tener esperanza, pero soy realista. Empecemos por el pesimismo, ¿no? Creo que el problema que tiene el Perú no es un problema de nombres y de personas que están ahí, sino es un problema sistémico. El sistema está roto y la sociedad está fracturada. Tenemos, es más, una fractura histórica, étnica, social, étnico-social en el Perú que no estamos solucionando. Entonces, adicionalmente eso se alinea con en el mundo el regreso de los autoritarismos. Entonces, digamos que las perspectivas no son muy buenas para que podamos salir de esta dinámica autoritaria, ¿no? Tanto a nivel local como mundial, la cosa está llevando un poco al auge de los autoritarismos. Sin embargo, has mencionado otra palabra que es importante que no mencionamos en toda la conversación, que es la ciudadanía. El tema es que si la ciudadanía, no yendo a votar, que eso es solamente un día y como hemos visto el sistema estando roto no siempre funciona. Si la sociedad, si la ciudadanía se organizara realmente, si hubiera un mínimo de unión en rechazo a cómo están vendiendo nuestro país y lo que están haciendo con los impuestos y con el futuro de nuestros chicos, por ejemplo, a nivel de educación, si la ciudadanía pudiera unirse y actuar, el Congreso retrocedería. Ya ha ocurrido antes. Si tuvimos a un Paniagua o a un Sagasti que la gente dice, ven cómo estos presidentes sí fueron buenos y fueron elegidos por el Congreso, fue porque estaban bajo presión de las marchas de los Cuatro Suyos o del Merinazo. Gracias a eso fue que el Congreso eligió a un Paniagua o a un Sagasti. Si no, jamás lo hubieran hecho. Entonces la ciudadanía tiene un rol muy importante, pero no lo está usando. No es que no lo esté usando, sino que tuvimos 50 ejecuciones extrajudiciales que les importó nada, que blindaron y que tenemos impunidad, que hay represalia por parte de este gobierno. No les importa la vida de las personas, no les importa las opiniones de los ciudadanos, no les importa lo que podamos pensar y decir. Ellos tienen un solo objetivo: capturar el poder del Perú y tener sus propios intereses. Entonces, ¿cómo actuamos así? Tienes razón. La ciudadanía sí se ha movilizado y ha sido, como tú bien dices, asesinada a manos del Estado. Cuando me refería a la unión de la ciudadanía, y debí precisarlo mejor, es una unión entre la ciudadanía principalmente de Lima y del AB con el resto de la ciudadanía del interior del país. Esa desunión es la que está generando el problema y ese es digamos, la brecha que hay que resolver para que podamos juntos salir a reclamar que regrese la democracia. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad que yo sueño con una democracia, con una libertad de expresión, con que no nos callen la boca, no nos querellen, con que podamos decir lo que pensamos y sentimos, la libertad a la libre protesta, la libertad y tener justicia, verdad.
una reparación civil, porque nadie les va a devolver la vida a estas personas que incluso ejecutaron a niños de 13, 14, 15 años que no eran terroristas. Los terruquearon y los medios comerciales se prestaron para terruquear a personas que solo exigían muchas veces derechos y exigían que su voz sea escuchada, porque la democracia no termina cuando haces un voto popular, cuando vas y sufragas, sino en pedirle y rendirle cuentas a quien tú llevaste a ese cargo representativo. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Así que para mí ha sido un gran gusto tenerte en el programa. ¿Crees que quién pasa de la valla? ¿Partidos nuevos, antiguos? Difícil hacer pronósticos en el Perú, pero lo que sí te puedo decir es que es una olla a presión y el descontento va a terminar expresándose en las elecciones, como siempre. ¿Tendremos sorpresas que no están en las encuestas? Muy probablemente. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Harry, por haber estado en nuestro programa, por ayudarnos a educar a nuestros televidentes, darle más información,